Grabando. Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nuestra masterclass. Bueno, gracias por estar acá. Sí, nos gustaría saber en estos primeros minutitos de dónde nos acompañan, de dónde están. Poner a lo mejor ahí en el chat, algunos ya estuvieron escribiendo, vayamos viendo como una manera de reconocernos y saber. Bueno, hay mucha gente de Uruguay, Qué nos llena de bien. alegría, bienvenidos a este espacio. Hay mucha gente que es la primera vez que está participando de una clase o de algo que podamos impartir desde Census, así que también nos llena de alegría. Sean muy Entre Ríos, La bienvenidos. Plata, Montevideo, Río Cuarto, Jujuy, Villa Carlos Paz presente. Luján, Buenos Aires, de, eh, La Regueira, hola Analia de Merlo, de Buenos Gran Aires, Buenos mucha gente de Aires, Buenos Aires. Catamarca, ¿quién es de Catamarca? Un, dos, Eh, tres. Bueno, este es un Las enorme brutas. regalo de la tecnología y de la gran posibilidad Aquí de que, me... estando en sus casitas, Formosa. podamos compartir este tiempo de repensarnos, de conocernos y bueno, la verdad es que nos agrada un Entonces, montón que más de 500 personas hayan estado interesadas bueno, en que hablar y conocer un poquito más de la psiconutrición, ¿no? Así que realmente muy bienvenidos. bueno, ¿Vamos a empezar? vamos a... Sí, Ya. empezamos, nos presentamos primero porque estamos muy contentas de que también hay mucha gente nueva que no nos conoce y que hay muchas que ya han estado en varias oportunidades con nosotros, así que vamos, ahí podés pasar, no te deja. Sí, ¿Está tocándolo ahí? ¿tocas? No, hay algo que estás poniendo. Sí, perdón, ahí está. Bueno, les voy contando para los que es la primera vez que se suman a nosotros. Somos Census. Census Inspira es nuestra academia online en psiconutrición, todo lo que tiene que ver en salud integrativa y lo que está relacionado con la conducta alimentaria, en el acompañamiento a las personas, en tratamientos integrales y hacemos esta formación, estas propuestas a profesionales de la salud y esta masterclass está dentro de este marco de nuestra academia online. Hoy les vamos a presentar también nuevas propuestas de capacitación al final, pero siempre vamos a tener estos espacios donde vamos a compartir algunos conceptos. Primero nos presentamos a ver si ahí podemos avanzar, ¿no? No. Bien. Eh, yo me presento, yo soy Anabel Ávila, soy licenciada en nutrición, estoy formada en psiconeuroinmunoendocrinología, ya hace no sé cuántos años que soy nutricionista, yo creo que voy a cumplir los 20 años este año. Así que bueno, estoy muy contenta de estar aquí junto a mis cofundadoras de Census. ¿Se quieren presentar? Bueno, yo soy Sandra Sartor, también, bueno, soy titular de una cátedra en la Universidad Nacional de Córdoba, también soy docente en la Universidad de Mendoza. La docencia me atraviesa, soy una curiosa de la neurociencia y una buscadora hace más de 26 años de un modo de atender a las personas que tienen algún problema con su conducta alimentaria. Bueno, siempre buscando un modo diferente o un modo que integre más y sentimos que estamos un poquito más cerca a partir de lo que vamos a compartir hoy con ustedes. Bueno, yo soy Claudia Fulla, soy psicóloga, también desde hace una pila de años. Me especialicé en psicología clínica, siempre desde mis inicios estuve ahí en la parte clínica, fue lo que siempre me apasionó. Soy terapeuta gestáltica, existencial, humanista y también especializada en psiconutrición. Desde hace muchos años me encontré con Nutris y encontré la necesidad de este trabajo integral, de este armar equipo, porque sentía que sola no era suficiente para acompañar a las personas con patología vinculada a lo alimentario y desde ahí fue mi camino. Y después, bueno, con las chicas fundamos Census.
que por ahí les podemos contar un poquito a los que no nos conocen también. Eh, No, census primero. sí. Bueno, pero Census, contarles que hace 5 años, este año vamos a hacer cinco Sí. años, si bien nosotros ya venimos haciendo trabajo en equipo hace muchos más años, pero en este espacio, en esta organización de Census, hace 5 años que venimos impartiendo capacitaciones en un área de Census Inspira y siempre buscando esta mirada integral y bien apuntados en lo que es psiconutrición, ¿no? Y desde ahí decimos, bueno, no hay 2 años que hagamos el mismo curso, que podamos dar la misma capacitación, porque la verdad es que permanentemente estamos actualizándonos, compartiendo con ustedes, aprendiendo cosas nuevas, y entonces como nosotras mismas vamos como creando, recreando y tomando información y armando y compartiendo la propuesta, que esa es parte también de nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es que podamos tener una mirada mucho más humana de la salud y un acompañamiento que creemos que es lo que necesitan las personas, ¿no? Un acompañamiento que pueda mirar mucho más allá del síntoma o de lo que tradicionalmente estuvimos acostumbrados y creemos que es parte de nuestra misión aportar ese granito de arena y mientras más seamos, mejor va a ser ese cambio y esa construcción a la par de las personas. ¿Sí? Y desde nuestro espacio de Census Inspira, que es nuestra academia online, este año, bueno, tenemos algunas novedades y algunos espacios de encuentro gratuitos para profesionales. Siempre este tipo de actividades, como la masterclass que estamos haciendo hoy, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que después pueden seguir y allí van a encontrar otras clases abiertas y también un nuevo espacio que abrimos este año que se llaman los conversatorios, que son espacios gratuitos donde hacemos intercambio de algunos tópicos en específico. En febrero comenzamos con el conversatorio donde hablamos de suplementos, eso ya lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. A fin de marzo también estamos inaugurando otro espacio que son los Ateneos de Práctica Clínica, donde a través de comentarles y compartirles casos clínicos específicos y situaciones clínicas puntuales de la consulta, vamos a trabajar algún tema en específico. En este caso, vamos a empezar por vitamina B12 para todos. Entonces, ¿en qué situaciones, sobre todo en mujeres de perimenopausia y menopausia, y en qué otras situaciones, más allá de la nutrición basada en plantas, todo lo que tiene que ver con la vitamina B12? Pero bueno, los invitamos a que se sumen a nuestro canal para que también puedan ahí obtener otros recursos gratuitos y otras clases y otros encuentros y participar de estos encuentros también, donde a veces en vivo podemos tener mucha más chance de intercambiar. Pero hoy nos convoca la psiconutrición. Así que bueno, les vamos a comentar y cómo es que trabajamos y cómo fuimos construyendo también este modo de abordaje que no es nuestro, por supuesto que no es solamente nuestro, pero sí le dimos nuestra impronta, ¿no? Psiconutrición está divulgado todo, en todo el planeta, en todo el mundo, pero cada uno claramente lo va transformando y nosotros lo hemos hecho en equipo a través de la experiencia que vamos teniendo y este ida y vuelta en el consultorio, en los espacios de grupos terapéuticos también trabajamos la psiconutrición. Así que le vamos a comentar qué es para nosotros la psiconutrición integrativa en Census. Le ponemos ahí en Census, como bien dice Ani, tiene nuestra mirada, nuestro abordaje, y esto, esta es la que les estamos les compartiendo, ¿no? Es un modelo, no es el modelo, sino que esta es una mirada. No hay una disciplina que podamos decir la psiconutrición, sino que creemos que la psiconutrición es un modo de abordar, ¿no? Es una actitud terapéutica. Del terapeuta, es una actitud terapéutica para acompañar a las personas. Y desde este lugar es una actitud bien integrativa. Nosotros la definimos como a la psiconutrición un enfoque holístico, transdisciplinario, que está centrado en la persona. Se basa en el autoconocimiento, la alimentación consciente y los múltiples factores que intervienen en el bienestar. Desde la psiconutrición se posibilita el restablecimiento de un vínculo saludable con el cuerpo y la comida, y hacia eso apuntamos, sabiendo que los humanos, las personas, somos seres emocionales también, y el comer también es emocional. Entonces, lejos de una conducta prohibitiva o punitiva sobre algunos modos de abordar o de vincularnos con la comida, nosotros los integramos para poder reconocerlo, para que la persona pueda saber más acerca de sí mismo y de esa manera y de poder
aprender, generar habilidades, entrenar en habilidades para dar respuestas a las conductas o lo que le va pasando desde otro lugar que no sea la comida. ¿Mm? ¿Y qué sería, a qué le llamamos, a quién le llamamos psiconutricionista en Census? Que para nosotros es el terapeuta, es como la definición del terapeuta, considerando que todos los que hacemos, los profesionales de la salud, somos terapeutas, y en este caso el psiconutricionista. Para nosotros es una persona que tiene actitud y habilidades especiales que fueron obtenidas a través de su propia humanidad, de su autoconocimiento, de la formación y de la experiencia. Por eso hacemos tanto énfasis en estos cuatro pilares, ¿no? Primero, que somos personas, igual que la persona que nos asiste. Entonces tenemos las mismas funciones, el mismo Ah, organismo, ¿no? Entonces, y que el psiconutricionista se forma a partir de ese ser persona, a partir del autoconocimiento. Entonces, por eso los invitamos a este trabajo de presencia, de conciencia, de pasar por el cuerpo, la formación, que es clave, y también la experiencia, ¿no? El psiconutricionista ofrece apoyo y se enfoca junto con el paciente, no dirige, ¿eh? No da consejos, ¿no? Sino que acompaña al paciente junto con, hace equipo, para que éste, o sea, el paciente, genere un proceso de exploración que lo lleve a la toma de conciencia, aprendizaje y aceptación, que son los necesarios para que puedan modificar esas actitudes y conductas para mejorar su calidad de vida. Esto que es una frase y que pareciera, bueno, podríamos estar horas hablando sobre eso porque nos llevó bastante tiempo y a veces le vamos dando como todavía otra forma, pero encierra mucho significado y mucho sentido para nosotros que hoy, bueno, se los queríamos presentar como para ir entrando en el tema, ¿no? Las tres hablamos mucho y sí. tenemos poco tiempo y hay tanto, pero bueno, después tenemos los cursos duran todo el año, entonces ahí tenemos tiempo ya. Igual, Y otros Decíamos, no vamos, espacios también. este no es el igual curso, no, no peleamos es un también. curso, también peleamos por hablar. Este no es el curso, hoy es una masterclass Bueno, acerca de el modelo 7D. Las que nos conocen saben que siempre hay una, la Elvita sabe, por ejemplo, que siempre es una disputa quién habla y por qué me Marce. roban y todo eso. Bueno, ¿y por qué buscamos un nuevo modo? Que quizá, digamos, para quienes nos conocen, no es un nuevo modo, ¿no? Es el modo que nosotros venimos trabajando y pensando hace muchísimos años, solo que entendemos perfectamente que la complejidad en el abordaje de todas las patologías vinculadas a la conducta alimentaria y vinculadas a modificar un hábito son complejas y que esa complejidad, sobre todo para la gente joven o para la gente que está bien, que está retomando, ¿no? Hay quienes a lo mejor están como en un proceso de reencontrarse con el tratamiento de la obesidad o de patologías vinculadas a la conducta alimentaria porque estuvieron, no sé, haciendo otras cosas. Y entonces decíamos, bueno, sí, sí, para que tiene mucha experiencia no necesitamos tantos esquemas, pero para el que está comenzando su proceso, el que está organizando su modo de abordar, puede que le venga bien esta organización. Así que buscamos este modo para colaborar con ustedes, para compartir con ustedes nuestro modo y ustedes pueden encontrar, siempre les decimos el de ustedes, y porque entendimos hace algún tiempo que la estructura, la simplificación, el solo creer que se trata de cambiar hábitos o de cambiar conductas no funcionó, ¿no? Por eso estamos hoy acá. Y este dato, que es un metaanálisis del 2017, pero que tomó más de 29 estudios, dice o concluye que más de la mitad del peso perdido durante 2 años por las personas que hicieron tratamiento se recupera y que a los 5 años más del 80% del peso que las personas pierden se recupera. Y esto hace rato, porque lo decía Stunkard hace muchísimos años, y yo recuerdo que casi siempre empezaba mis clases con esta frase, em, que la mayoría de las personas que hacen tratamiento
no bajan de peso y de las que bajan la mayoría las recupera, era como, qué mala onda para empezar una clase, pero que siempre intentó hacernos pensar si no nos estábamos quedando cortas o cortos en la propuesta. Sandri, y lamentablemente como que siempre la gran medición estuvo centrada en el peso, ¿no? Como que se mide el éxito en el peso o en la continuidad y sabemos que la complejidad es mucho mayor, que tiene que ver con un vínculo con la vida, ¿no? Con el cuerpo, con la conducta, con el alimento, con la historia misma de la persona. Pero sí los estudios se hacen, digamos, desde esas variables que son como más tangibles, pero es mucho más potente todavía, ¿no? Más complejo. Bueno, acá tienen un trabajo, una revisión sistemática del 2022 que dice que el 25% de las personas mantiene el peso a largo plazo. Solo uno de 4 pacientes logra sostener el resultado después de bajar de peso. En este caso, el planteo es con una dieta baja en calorías, que a las 36 semanas empieza la recuperación. eh, a los 9 meses de finalizada la intervención, no en años, sino en meses, las personas empiezan a recuperar. Y un trabajo del 2023 de Hartman que dice que los programas conductuales mejoran el corto plazo, pero la recuperación del peso es habitual en el largo plazo. Entonces, esto nos lleva a pensar y en tiempos donde la medicación también se basa muchas veces en una promesa bien clara de descenso de peso, a poder pensar más allá de esta variable, ¿no? Mucho más allá de esta variable. Perdón que tengo una computadora que va al Claro. revés de la mía. Eh, trabajo solo se los muestro para que recordemos que el contacto con los profesionales de alguna manera muestran una mejoría en la adherencia y en el sostenimiento de los procesos. En épocas tan complejas, ¿no? En épocas de tanta inteligencia artificial, los humanos en contacto con otro humano, el paciente en contacto con su terapeuta, con su psiconutricionista, con su profesional, tiene mucho más éxito que aquellos que pierden el contacto con los equipos. Volvemos al vínculo humano, ¿no? La importancia de establecer un vínculo Mm. profesional, consultante, ¿no? Que es clave en todo proceso, porque no se trata de aplicar un método o un protocolo o una dieta o una estructura, ¿no? Una repetición de hábitos, sino de generar ese vínculo para acompañar procesos. Y les quiero mostrar, bueno, porque hoy era un momento en que básicamente queríamos acercarles un poco de evidencia científica para que puedan repensar cosas, ¿no? Este es un trabajo del 2024 y dice, el hambre no es solo biología, es también memoria, ¿no? Eh, y empezar digamos, esto yo se los he contado seguramente a los que nos conocen o a los que han compartido con nosotros algunas capacitaciones, esto de pregúntenle a alguien cuánto hambre tiene y la persona le va a responder, y esto tiene evidencia, no de este trabajo, sino anteriores, que dice, la persona le va a responder recordando la última comida que comió. La gente, entonces, este trabajo 2024 vuelve a confirmar que no solo el hambre, sino también la saciedad descansa sobre procesos de aprendizaje declarativo, sobre la memoria, que están sobre todo en lóbulos temporales, mediales y en el hipocampo. Entonces, primero, recordar esto cuando nosotros hablamos de hambre y saciedad, ¿no? Que las personas confían en la memoria, no en la señal física. Entonces, cuando empecemos a tratar
pacientes, sepamos que la interocepción será uno de nuestros primeros trabajos, reconectar a la persona con su cuerpo, con sus señales físicas, porque ponemos mucho, mucho, mucho en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y lo que también tenemos que conocer es que no solo el tipo de alimentación que tenemos, el estrés y los traumas que cada uno de nosotros lleva, sino que la mismísima obesidad genera una inflamación que no distingue órganos y que de alguna manera deteriora esta función que nosotros usamos para elegir o para decidir si tenemos o no tenemos hambre. De igual modo, cualquier situación de estrés crónico, por ejemplo, o depresión o estados de ansiedad, donde se ve afectado el hipocampo, justamente este centro cerebral de la memoria, ¿no? Fíjense que cómo lo que recordamos, cuánto hambre tenemos, qué saciedad, nuestra conducta alimentaria reside en ese aprendizaje, en esa memoria del hipocampo, que está siempre muy dañada ante estos eventos de estrés y sobre todo del estrés sostenido. Quizás no es un estrés muy elevado, pero si es crónico, igual afecta al hipocampo. Y el hipocampo se ve deprimido también, afectado, y bueno, también afecta a nuestro reconocimiento de hambre y saciedad. Entonces, y si pensamos en qué procesos tienen algún impacto sobre nuestro cerebro y lo complejizan, la menopausia es también en las mujeres un momento en Mm. el que el cerebro transita algún nivel de sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿esto nos está asignando? No, esto nos está diciendo, no solo confiemos en las decisiones conscientes que toma nuestra corteza, trabajemos para conectar mucho más profundo con nuestras señales corporales, porque el cuerpo en general, eso dice al menos Claudia, no miente, ¿no? La cabeza está loca, dice Claudia, pero el cuerpo no miente. Y Claudia repite eso de los grandes maestros en No, no, psicología, no. claro. Para nosotros es, Claudia Para dice, nosotros, Claudia pero dice, seguro en que realidad tiene que ver con los grandes maestros que enseñan esto, ¿no? La sabiduría corporal, esto de la interocepción, la propiocepción también, ¿no? Y esta confusión que existe, La mente está claro, loca, las emociones confundidas, el cuerpo no miente, dice el doctor Hasner. Stephen Stephen House. Hafner, claro, Sí. Mira cómo te escucho. alemán, Eh, psicólogo. Cuando vos hables, yo no voy a meterme tanto porque si Dale. no vamos a demorar mucho. El sistema hedónico puede anular al homeostático. Acuérdense también, la evidencia científica se convierte, decía mi maestra, la doctora Katz, en una herramienta terapéutica. La evidencia científica, cuando se queda solo en leer un trabajo no estaría sirviéndonos mucho, pero cuando la evidencia científica yo la puedo compartir con ustedes, la podemos reflexionar y eso lo podemos transformar después en el consultorio, en compartirlo con nuestro paciente, entonces la evidencia científica cobra muchísimo sentido. Entonces, hoy conocemos que la regulación de la ingesta, los mecanismos de hambre y saciedad son es un proceso complejo, donde eh, el sistema homeostático muchas veces se ve sobrepasado por el hedónico, ¿no? Un sistema hedónico que es particularmente vulnerable al estrés y al entorno, ¿no? A lo que el entorno, el ambiente, ustedes saben que yo soy muchos saben que soy una obsesiva con el análisis del ambiente, con esto que no tiene que ver con la persona, que tiene que ver con un contexto que tiene altísima adversidad, ¿no? Y entonces, cuando el entorno es complejo y nuestro sistema
homeostático, nuestro sistema de autorregulación se ve bypaseado de alguna manera por el sistema hedónico. Entonces, por eso, y este de alguna manera es el fundamento neurológico de por qué comer menos es difícil, muy difícil, en entornos de alta disponibilidad de alimentos. Esto ya se lo dije. Las emociones secuestran nuestras decisiones alimentarias. Nosotros venimos hablando de secuestro amigdalar y todo eso hace un montón, ¿no? El secuestro amigdalino lo diría Ani, secuestro amigdalar por ahí diría yo, pero la evidencia sigue mirándolo, ¿no? Este trabajo es del 2023 y habla de cuál es el rol de las emociones en la conducta alimentaria. Y me encantó compartirles este pedacito cortito que dice, la ingesta emocional puede entenderse como una decisión alimentaria desinhibida, con valores de recompensa aumentados y mayor sensibilidad a alimentos ricos, alimentos de alta densidad calórica, alimentos palatables en respuestas a emociones, a aislamiento o a situaciones que tienen que ver con el mundo, con nuestro mundo emocional. También el comer emocional puede funcionar como una estrategia de afrontamiento desadaptativa bajo emoción negativa, porque esto es importante que se los comparta. Cuando ustedes lean trabajos de investigación, van a ver que las emociones en general tienen valencia, ¿no? Y el comer emocional en general está ligado a emociones negativas. Para nosotros las emociones son brújulas, las emociones nos guían y no hay ninguna emoción a la que le tengamos que poner una connotación negativa. Pero sí está bueno que sepan que cuando ustedes leen, entonces esa disquisición la van a tener que tener entre lo que muchas veces escuchan de nosotros y lo que lean en trabajos de investigación, ¿no? Entonces, una estrategia de afrontamiento desadaptativa bajo determinadas emociones con valencia negativa o frente a estrés, eh, y también una decisión hedónica mediada por el sistema de recompensa que compite, y esto se los voy a poner después un poquito más claro, porque la verdad es que para mí son conceptos que cuando ustedes los empiecen a internalizar y a procesar, van a empezar a escuchar distinto cuando la gente y muchas veces los profesionales o los mismos pacientes hablan de fuerza de voluntad, de yo no tengo, van a ver cómo ustedes rápidamente lo pueden acomodar en otro lugar. Y lo que está claro es que el hambre no es un evento simple, que es la convergencia de señales que tienen que ver con biología, ¿no? Con nutrientes que bajan en la sangre, con un cerebro absolutamente sensible y encargado de monitorear todo el tiempo el estado de los nutrientes en la sangre, con procesos de memoria, con emociones y con un sistema, con placer, ¿no? Con un sistema de recompensa, vinculado al placer. Entonces, cuando nosotros intervenimos solo sobre lo que se ve, ¿no? La conducta, lo que se ve, que nosotros por muchos años, quizá yo que soy vieja, cometí algunos pecados, ¿no? Este de cambiar conductas. Y en realidad, cuando nosotros solo miramos la expresión, la conducta, ignoramos tres cuartas partes del sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasan las dietas? Y bueno, porque la mayor parte de la gente ya sabe lo que tiene que comer. ¿Que tiene confusión? Sí, claro que tiene confusión. Y la gente sigue teniendo muchísima confusión con si está bueno comer hidratos. Decime que no hay que mezclar. A mí me sigue sorprendiendo que personas de 180 kilos me digan, mm, ¿qué sería lo que no tengo que mezclar? Y yo les respondería la comida con las emociones. Pero no.
sí, no se trata, a ver, de verdad no se trata de mezclar, mm, no se trata de mezclar, es mucho más profundo, ¿no? Entonces, eso es sí, decir lo que quieres. Nosotros Te estoy escuchando a decir lo que. Nosotras estamos, siempre nos divulgamos como trabajando en esto de acompañar procesos en las personas que tienen que ver con la conducta alimentaria, pero es mucho más profundo que la palabra conducta, ¿no? Conducta alimentaria. Tiene que ver más con el vínculo, con el cuerpo, con la comida y en realidad el vínculo con la vida, ¿no? Ujú. Con nuestro ambiente, con nuestro estar, con nuestro ser, ¿no? Entonces es mucho Porque, más profundo que hábitos que lo cognitivo. claro, pero como el lenguaje muchas veces nos constituye, eh, y todo el tiempo hablamos de conducta alimentaria Ujú. y definimos a Se la conducta estudia alimentaria así. una, Ujú. como esta complejidad. Pero lo que nosotros necesitamos tener claro es que no podemos quedarnos en la expresión, porque la conducta, como yo les digo muchas veces a mis alumnos, si nosotros miramos la base de la terapia cognitivo-comportamental, esta dice, che, cuidado que la conducta más atrás tiene la emoción y más atrás tiene el pensamiento y que esta relación es bien circular. Entonces la conducta es la expresión, pero atrás hay una emoción y atrás hay un pensamiento. Y si yo no miro todo eso, es difícil que pueda sostener e instalar mejores conductas o mejores expresiones, ¿no? Y ya que a mí me dejan decir Oh, a la solamente paz. frases, le voy a decir la frase del Genenrod. Exactamente. Esa es muy dura. La relación que tenemos con la comida es una metáfora de la relación que tenemos con la vida, de la forma en que vivimos, de la forma en que amamos, tiene que ver con la forma que comemos. Chan. Me dejas picando ahí. Viene, te tira así como, fíjense, ¿no? Por eso, ¿por qué fracasan las dietas? ¿Por qué fracasan las dietas? A ver, ahí sí podemos resumirlo para poder explicarle a nuestros pacientes por qué nosotros no damos dietas, estructuras rígidas. Porque el cerebro sabotea la estructura rígida, ¿no? Cuando hay restricción, el cerebro acomoda con cambios hormonales, la grelina sube, el hambre se intensifica. Ustedes saben que la grelina es, como dice la doctora Katz, a pesar de que la extraño, pero estoy citando mucho, la grelina es cruela de Vil, aumenta el hambre y baja el gasto metabólico. Entonces, cuando yo propongo un patrón restrictivo, estoy aumentando grelina, estoy bajando leptina. ¿Se acuerdan cuando descubrieron, pero nosotros estudiamos leptina, dijimos, wow, esto es, ¿no? Y después nos dimos cuenta que en realidad la leptina la producía el tejido adiposo y que había un montón de leptina, pero que había leptinoresistencia y que en el cerebro bajaba. Y hay neuronas, hay una amplificación hipotalámica. El hipotálamo eh, es el centro de operaciones de la conducta alimentaria, ¿no? Y péptidos como las neuronas del péptido relacionado con agouti amplifican el hambre cuando pos una privación, ¿no? Y ahí a mí me gusta, a lo mejor ustedes dicen que exagerada, Sandra, pero la paradoja de la restricción que muchas veces les enseño de distintos modos a los pacientes para que puedan entender por qué esta cosa de decir, bueno, pero dame una estructura rígida, hace que baje 10 kilos y después aprendo y después no, porque más control termina generando mucho más descontrol. Y esto de poner, demonizar alimentos y de poner esto está permitido, esto está prohibido, esto es mejor que no, esto es mejor que sí. Cuando nosotros hacemos o profundizamos, porque muchas personas ya tienen un pensamiento dicotómico muy potente con lo alimentario, y nosotros profundizamos eso, lo que hacemos es que frente a cualquier pequeña violación o corrimiento que, que lo lleve a la desinhibición
o que lo lleve a una sobreingesta, se produce un colapso, ¿no? Y, y fíjense que hay evidencia hoy, porque antes decíamos, la restricción produce atracón, ¿no? Genera atracón. Y había un trabajo poquito de los poquitos que había, que a, a las ratitas les daban, les ponían comida ad libitum durante un periodo de tiempo corto y, y después se la sacaban cuando le volvían a poner esa comida ad libitum, las ratas comían en 2 horas lo que podían haber comido en 24. Ese era el trabajo referencial. Bueno, hoy que nosotros conocemos, podemos hacer, podemos investigar a nuestro cerebro mientras están funcionando. Bueno, podemos entender mucho más, ¿no? Y, y entonces quiero explicarles cómo es esto de que esta paradoja de la supresión, que se llama paradoja de la supresión cognitiva. ¿Por qué cuando yo no quiero comer, cuando yo quiero restringir, en realidad ocurre justo lo contrario, ¿no? Y y cuando nuestro cerebro funciona bien, funciona normalmente, nuestro córtex cingulado dorsal anterior, no importa que después no se lo acuerden, pero sí quiero que sepan que hay una partecita hoy bien clara del cerebro que detecta cuando hay tensión entre lo que queremos y lo que pensamos, ¿no? Sería como quiero comer hamburguesa y yo en realidad tengo como otra meta que inclusive la acordé con mi nutricionista, con mi psiconutricionista. Entonces, si, si mi cerebro está funcionando bien y mi córtex cingulado anterior detecta esta tensión, se activa una alarma y la elección se alinea con la meta. Y digo, no, no, si tengo esto en casa, no me hace falta. Ahora, cuando el pensamiento y cuando el paciente intenta suprimir el pensamiento y dice, yo no quiero ni siquiera, no quiero tentarme. Porque cuando yo me tiento o cuando yo pienso en comida, siento que soy un imbécil y me enojo y digo, ves que no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, cuando el paciente, en lugar de regular y monitorear, intenta suprimir, dice, no tengo que pensar, este intento de suprimir agota los recursos cognitivos y yo no puedo eh, moverme, ¿no? No puedo moverme en esto que la vida me va planteando, ¿no? Entonces, el resultado es bien contraintuitivo. Cuanto yo más esfuerzo hago por suprimir, por restringir, tengo peor capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es eh, rendirnos muchas veces a que esto puede aparecer, sonreírle, eh, si me equivoco, disculparme, ¿no? Esto necesitamos enseñarle a nuestros pacientes. Si me equivoco, no pasa nada, sigo intentando, y si no, aparece y yo lo puedo gestionar. ¿Sí? No me enojo, no lo suprimo, lo monitoreo, ¿sí? Ya vamos a ver, para quienes decidan hacer el curso, vamos a ver cómo estas estrategias de metacognición, de mirarme pensando, son absolutamente potentes, ¿no? Entonces, nuestra intervención claramente no es más restricción cognitiva, es al contrario, entrenar esta flexibilidad cognitiva que les decía, las alternativas de regulación emocional, para que el sistema no necesite suprimir, sino redirigir, gestionar. ¿Se entiende? Y cuántas veces,
para aquellos que ya están haciendo consultorio, escucharon esto. Paciente que te dice, yo sé perfectamente lo que tengo que comer, no sé por qué no puedo. Inclusive, a veces yo misma me lo digo, ah, no sé, estoy viendo un comentario y dice que por Dios estoy como estoy disfrutando. Me encanta eso, que disfruten de escucharnos, que disfruten del conocimiento. Eh, yo también muchas veces digo, che, ¿por qué no me sale si, por qué no comí hoy dos frutas si lo tengo tan clarito, ¿no? La semana fue perfecta, dijo un paciente. Me dijo hace poco un paciente, yo de lunes a viernes soy una princesa y el sábado y el domingo me transformo en el increíble Hulk. Bueno, y el otro que dice, yo lo intenté 1000 veces y siempre termino igual, ¿no? Me dijo una paciente ayer de 14 años. Yo le dije, mira, yo soy vieja para vos, yo te voy a buscar una jovencita. No, 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 me dice, las jovencitas no son tan piolas, te dan dieta, y te hacen... No, le digo, pero ahora no, 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 no me importa, prefiero vos que sos mayor. Entonces, lo que está claro es que nuestros pacientes no tienen problemas de información, o sí, a veces están De confusión, confundidos. eso. Eh, pero que todos de alguna manera casi hasta intuitivamente sabemos por dónde va el buen camino. El problema es que tienen problemas de regulación y eso es un poco más profundo, ¿no? Y un poquito más compleja. La conducta alimentaria no es una decisión. Es la respuesta final de un sistema que aprendió a regularse así. ¿Sí? Lo que sí es una decisión es lo que nosotros llamamos fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una decisión consciente basada en mis objetivos de mediano y largo plazo. La fuerza de voluntad que nosotros tan livianamente mm, nombramos todo el tiempo es una decisión consciente, pero la conducta alimentaria no es una decisión. Es un sistema que aprendió a regularse de determinada manera. Y que en ese sistema necesitamos tener la valentía de intervenir, de mirar. Ese sistema que, que lo sostiene a nuestro paciente, que lo sostiene vivo, cuando eh, en en una capacitación la escuchan a Claudia, van a ver que todo lo que, todas las conductas finalmente tienen un buen fin o un buen objetivo, que es mantener a la persona viva enferma a veces, pero viva. Entonces, necesitamos intervenir en un sistema muy complejo. Entonces, lo que nosotros vemos, ya se los dije, de la conducta es una punta. La conducta no nace ahí, donde la vemos, ahí termina. Intervenir solo en la conducta sin leer el sistema es atacar el síntoma y no la causa. Y lo que queremos con este modo de mirar es mostrarles un sistema para mirar dónde se genera la conducta, no dónde termina. Y la mayoría de estas respuestas, en realidad, como decías, no es una decisión y son respuestas que están automatizadas. Respondemos de manera inconsciente. La mayoría de nuestros momentos de ingesta no son el comer consciente. O sea, es natural que respondamos de manera inconsciente, automática, ¿no? Porque está presente este sistema, este modo, ¿no?, de responder. Tratando de matar a madre, pero no hay forma. Bueno, y entonces vamos a empezar a mostrarles, les vamos a mostrar poquito porque lo que podemos en este espacio, pero nosotros lo primero que decimos es, podemos, Dakin en el 2023 hizo esto que les pido que lo lean porque es un trabajo maravilloso que se llaman los cuatro dominios de la conducta alimentaria. Entonces, Takin plantea que hay un dominio homeostático, que tiene que ver con el hambre real, un dominio reflexivo, que tiene que ver con los intentos de control cognitivo, la restricción, las reglas,
las dietas. Un control reactivo que me encanta, reactivo a la emoción, pero también reactivo al entorno, pero también reactivo al placer, ¿no? Y que este es el dominio más frecuente en obesidad, ¿no? O en desregulación de conducta alimentaria. Y un dominio desregulado que es la pérdida de control recurrente y los episodios de atracón que necesitamos también tener en cuenta. Esto, de alguna manera, en todo mi discurso se los dije, pero la verdad es que la facultad no nos enseña. Paciente reactivo que intenta hacer dieta rígida, tiene una carga cognitiva, agota sus recursos cognitivos y termina en un descontrol. Muchas veces cuando nosotros flexibilizamos, el atracón baja, el descontrol baja, ¿no? Entonces, tratar de ver los perfiles reactivos es como muy, muy, muy importante. Entonces, así como Dunkin definió dominios, también nosotros definimos, abrimos el juego respecto a por qué come la gente, ¿no? Y la gente no come solo por hambre real o mandada por un sistema homeostático. También hay ingesta hedónica, también hay que reconocer que la comida da placer y no tacharlo a eso. También es lícito comer para regular emociones y después veremos cuándo eso se transforma en patológico. Y también es lógico comer por estímulos del entorno. Necesitamos mejorar los entornos, trabajar para que el paciente reconozca la potencia que el entorno tiene, que trabajar para que el paciente mejore su entorno, su microentorno, y que por lo menos reconozca la potencia que tiene el macroentorno. Entonces, necesitamos primero tener clarito que la conducta alimentaria es compleja. Cuando nosotros podemos entender que la conducta alimentaria es compleja, podemos buscar una brújula. Y esta brújula empezamos como a proponérselas hoy, que es integrar en el diagnóstico o en la valoración de nuestros pacientes instrumentos que me permitan de alguna manera reconocer la conducta de mi paciente, ¿no? Y que son instrumentos como el DEBQ, el AEBQ, un instrumento seguramente más conocido para ustedes, que es el EFCA, que son rasgos de conducta alimentaria de la doctora Manger y Katz, y este que es un instrumento que es el BES, que lo que me muestra es la severidad que puede tener el descontrol, ¿no? Y que entonces allí tienen como qué mide cada instrumento y en qué dominio impacta, ¿no? ¿Qué mide cada instrumento y en qué dominio impacta? Y hoy que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a acelerar estos procesos, nosotros tenemos un modo para compartirles, que si tenemos un ratito se los voy a mostrar, donde estos instrumentos ya están desarrollados, donde simplemente el paciente los completa y yo puedo ayudarles a ustedes en nuestra capacitación a leer los resultados y a orientar el camino, ¿no? Estos son, bueno, el EFCA es quizá el que ustedes más conocen, que nos da estos fenotipos de conducta que son hiperfágico, hedónico, emocional, desorganizado y compulsivo. Y fíjense que acá tienen esto adaptado a estos dominios que nosotros les estábamos planteando. Epa, voy para atrás. Bueno, y los instrumentos, estos instrumentos que ustedes los pueden revisar, nosotros los vamos a ir trabajando en nuestra capacitación. No, no, no es que el instrumento va primero, no, no. El instrumento va a estructurar el territorio, ¿no? Pero nosotros vamos a ayudarles también a confiar mucho en la intuición. Los instrumentos nos ayudan a desarrollar la mirada, la intuición, y después van a ver que ustedes rápido así, ¡pum! Rápidamente ustedes van a darse cuenta. Sí está bueno que puedan
profundizar un poquito en el BES, por ejemplo, para mm, por ahí prender más rápido una alarma. Y sí les digo que cuando uno empieza a mirar dominios, ¿no? A investigar dominios, no es el dominio lo que es, perdón, es el dominio dominante el que sostiene la desregulación que tiene el paciente. No necesariamente es el síntoma que el paciente más reconoce o el más visible. Por eso está como muy interesante empezar a trabajar dominios y uno puede tener del paciente un mapa clínico parecido a esto que nos va a permitir navegar en esta complejidad, por supuesto sin estigmatizar, y con un eje transversal que es la gravedad, ¿no? Si existe o no existe un atracón, por ejemplo. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, esto, ¿no? Ver, identificar cuál mecanismo es el dominante, qué tipo de hambre, qué fenotipo, ¿no? Identificar cuáles van a ser las habilidades, estas habilidades que hoy la inteligencia artificial también plantea, que vamos a trabajar con nuestros pacientes para que el cambio sea gradual y sostenido en el largo plazo. Me callo, porque alguien les va a contar de este modelo maravilloso. Ah, es Bueno, maravilloso porque me encanta a mí, pero no sé, es maravilloso. Maravilloso capaz porque uno está como caminando y transitando Sí. eh, en, en la idea de ordenar un poco el camino o los procesos, darle forma. Y en ese sentido, hemos querido como integrar mucho acá, siempre en la cuestión más didáctica o estas formas o estos instrumentos. Sandra es la más experta en ponerle como la forma didáctica, ¿no? Y ponerle un nombre, quizás, a los procesos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, le pusimos esto, el modelo Census 7D, porque ponemos Census porque es el modo en que nosotros lo hemos ido atravesando. Un mapa en la psiconutrición, ¿no? ¿Cómo abordamos en consultorio, en esta relación con las personas que nos consultan, con las personas que nos permiten que las acompañemos a mejorar su vínculo con la comida, con el cuerpo, con la vida, ¿no? En ese orden que están buscando? Entonces, siempre hemos querido como simplificar y, a ver, esto es una forma de nombrar quizás partes del proceso o quisimos como englobar muchas de las dimensiones necesarias a trabajar luego de todo este diagnóstico y de estos instrumentos que mostró Sandri y esto de poder abrazar y entender la complejidad y también hablar de eso con nuestro consultante, de la complejidad de todo esto, proponer este camino, ¿no? De atravesar el trabajo en estas 7 dimensiones. como verán ahí, que es una manera, como decía Ani, de que se puedan entender, que lo podamos compartir entre colegas, entre los profesionales y podamos también agregar las herramientas, los recursos que podamos tener en cada una de ellas. Esta es nuestra propuesta. Le llamamos ahí a la primera dimensión, la del autocuidado integral, la dimensión número 2, la de la conciencia y la presencia, la dimensión 3, de la autorregulación, la dimensión 4 vinculada a la conducta alimentaria, la dimensión 5 a la regulación emocional, la dimensión 6 al movimiento corporal y la 7 a la metacognición y al sentido, ¿no? Que es una herramienta que nos lleva a poder reconocer más a la persona que tenemos enfrente y que nos está consultando. Y tenemos como todos estos lugares, estos espacios para poder intervenir, ¿no? Para poder ingresar o para poder entrar. Por eso el orden no es un protocolo rígido, sino que es una guía, es como una brújula en esto de que usamos esto del el mapa, ¿no? El mapa no es el territorio es la persona y eso es diferente, ¿no? Al final, quien tiene ahí la verdad más absoluta y a quien necesitamos respetar, escuchar y conocer es a la persona, pero estas son herramientas
que nos guían, ¿no? Como el GPS que nos va a ir dando como la dirección hacia dónde podemos ir para poder acompañar y conocer y que la persona pueda reconocer para hacer los cambios, ¿no? Desde esta actitud terapéutica que les nombrábamos al principio. El que va a hacer los cambios es la persona. Nosotros vamos a acompañar, pero sí le vamos a dar como una herramienta, una guía mucho más clara que tal vez la que teníamos hace mucho tiempo cuando esto no lo habíamos podido ordenar de esta forma, ¿no? Y esto no es, digamos, un protocolo, un método, no, lejos de eso, es No, un modo no, caminando no puedes. Si no, si no te llevan. experiencia, lo No, que hemos ido nosotros estamos trabajando nosotros a lo largo de los años en equipo, en esto de ir buscando más allá de la interdisciplina, la transdisciplina y estudiando y en la vivencia del acompañamiento a procesos con las personas que hemos acompañado y la importancia de poner nombres, de nombrar, es para hacer presente todas estas dimensiones, estas áreas a trabajar y que vimos que están atravesando siempre, todo el tiempo, el proceso, ¿no? De la relación con el cuerpo y la comida, ¿no? Sabemos que solo podemos cambiar aquello que conocemos, que reconocemos, que podemos nombrar. Entonces, mientras más podamos indagar, investigar, nombrar, reconocer, más posibilidades va a tener también la persona de poder modificar aquello que necesita modificar o aceptar, abrazar lo que necesita abrazar. En el desarrollo de estas dimensiones, también trabajamos con los que son las habilidades duras y las habilidades blandas. Dentro de cada una de las dimensiones trabajamos y tenemos un montón de habilidades para desarrollar. En las habilidades duras son también herramientas técnicas que el paciente puede aprender y practicar. Y siempre apoyadas o en la base, sostenidas, están lo que son las soft, ¿no? Las habilidades blandas, aquellas capacidades psicoemocionales necesarias que se van desarrollando progresivamente en un proceso para que la persona pueda sostener, ¿no? Como la actitud amable, la desculpabilización, todo lo que podamos, lo que vamos trabajando, ¿no? A la par y en compañía para que la persona pueda ir transitando ese cambio. Le vamos a comentar un poquito cada dimensión. Eh, Autocuidado integral. ¿Por qué integral? Porque cuando pensamos en mejorar nuestra relación con la comida, no puede quedar por fuera todo la visión del cuerpo de manera integral del ser, de la persona como un todo, ¿no? Entonces aquí se trabajan todas las áreas, la cronobiología, o sea, cómo está durmiendo, cómo es su relación con el trabajo, sus sensaciones corporales, la fatiga, el autocuidado básico, ¿no? Cómo responde en otras áreas también, porque como decíamos recién, esto de que la manera en que comemos también se refleja de la manera en que somos en otras áreas también. Entonces, poder integrar una forma de cuidarse va de la mano, no solamente en la comida, sino en todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, aquí se trabajan todas las habilidades que tienen que ver con el reconocimiento de las condiciones necesarias, ¿no? Para un autocuidado más holístico en todos los sentidos. El trabajo de estas dimensiones implica y trasciende el trabajo individual, implica el trabajo grupal, ¿no? El equipo transdisciplinario, esto que va más allá, decir, bueno, a ver, pero si yo soy psicóloga, ¿por qué voy a trabajar sobre el sueño del paciente? Bueno, claro que sí. Porque todo esto le sucede a esta persona y la vemos en por eso es esta mirada holística, ¿no? Vemos la totalidad sin perder la especificidad y la especialidad de cada uno. Entonces, la formación específica, pero el trabajar en interdisciplina y en transdisciplina también nos genera un compromiso de poder aprender más allá y de poder salir de la comodidad de mi espacio de consultorio o de mi disciplina o de mi librito o mi formación teórica y poder comprender mucho más para que la intervención realmente sea efectiva para la persona, que es lo que más nos importa, ¿no? Por eso es importante trabajar en equipo, ¿no? Poder derivar también y trabajar en la misma sintonía. Hoy casi que no hay excusa para no trabajar en equipo, ¿no? O sea, hoy con la posibilidad de que acá estamos siendo un enorme equipo donde hay gente de Uruguay y de todo nuestro país, eso ya es posible trabajar de esta forma, ¿no? Y en esta red, tender estas redes
para que a la persona la podamos mirar y acompañar desde los distintos saberes, ¿no? La dimensión número 2 es la dimensión de conciencia y presencia, que para nosotros también es transversal, ¿no? Es poder, el objetivo es poder salir de ese piloto automático y de poder ser realmente consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de lo que estoy necesitando para poder ser coherente y congruente con la respuesta que vaya a dar. Bueno, y las habilidades a trabajar acá es esto: el percibir, la interocepción, el poder parar, el poder elegir, el poder decidir, el poder discriminar si lo que necesito es comida o lo que sí necesito es descansar. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero eso va a ser en el curso. Ujú. La autorregulación organísmica o en biología, como nosotros lo hemos estudiado, que es la homeostasis, este Van bien. saber Sí, no, no, no. Van interno, bien, van bien. saber que es intuitivo del cuerpo, más allá del pensamiento o de la conciencia, ¿no? Entonces es muy importante volver a esa sabiduría propia del cuerpo, a conectarnos, a regularnos desde quizás volver a escuchar la percepción que tenemos en nuestro cuerpo, lo que nos dice la propia autorregulación. Por eso acá no hablamos de control, sino de autorregulación. Conocer cómo respondemos, a qué respondemos, pero y poder dar y escuchar a nuestra sabiduría interna. Perfecto. Bueno, la dimensión de la conducta alimentaria, cuál es mi modo, esto un poco bastante, Sanja les estuvo contando un poquito, reconstruir ese vínculo con la comida, ¿no? El flexibilizar frente a las distintas reglas, reducir automatismo, bueno, hay también Las, mucho para trabajar. las creencias en torno a la conducta alimentaria, los patrones históricos, las repeticiones, las conductas, ¿no? Y el vínculo que hay, la historia alimentaria que hay por detrás de eso, Trabajar ¿no? para, bueno, para despenalizar, para, bueno, lo que ustedes llaman Desculpabilizar, no solamente qué come y cómo lo come, sino todo el sentido detrás de la conducta alimentaria. poder revincularse de una manera pacífica, ¿no? Nosotros decimos Ujú. pacificar con los alimentos, ¿no? Que la persona pueda entrar en una paz consigo misma, con el cuerpo y con el alimento, que eso le hace mucho sentido seguramente a ustedes y a toda la gente que ha vivido en guerra o en una búsqueda de control de muchísimos años. La regulación emocional, que más que regulación es como la reconexión, pero se entiende hoy bastante como regulación o como gestión de emoción, pero lo que buscamos no es controlar la emoción, sino que es reconocerla, es conectar. Me gusta más hablar de conexión emocional, porque ahí está poder percibir y descubrir qué me viene a decir, qué me pide. Todo lo que nos sucede y todo lo que nos emociona tiene un sentido y un significado, que el fin, por supuesto, que es la supervivencia, pero que si vamos ahí y empezamos a reconocer qué tiene para decirme la tristeza que siento en este momento, ahí la misma tristeza va a ser la guía, ¿no? El tema es que necesitamos también para enseñarle y acompañar a nuestros pacientes a reconocer y a comprender el significado de esto en su vida, ¿no? Y para eso necesitamos también nosotros trabajar en equipo y trabajar y ser expertos en nuestra propia reconocimiento de nuestras emociones, ¿no? Entonces, tener habilidad en eso también es una destreza a desarrollar nosotros los profesionales de la salud o los terapeutas. Y el movimiento corporal es una dimensión bien concreta a trabajar, porque no es solamente la actividad física o el plan de entrenamiento, es conectar con todas las posibilidades de movimiento de nuestro cuerpo, del cuerpo que somos, y poder conectar con desbloquear un montón de cuestiones a nivel cerebral con el mensaje del movimiento de nuestro cuerpo, de la posición corporal. Nuestra postura corporal dice mucho, nos sostiene en estados emocionales la postura corporal. Entonces, poder ser consciente de eso, hoy las neurociencias del cuerpo nos viene a contar, ¿no? Cómo podemos también trabajar sin poner tanta mente, sin poner tanta palabra o tanto pensamiento, y desde la postura poder gestionar también emociones. Entonces, esto de pasar a la acción, al movimiento, el movimiento es vida, de poder conectar con todas esas posibilidades de movimientos que cada uno tenemos. ¿Me regalan 3 minutos? Dos. ¿Dos? No, mentira. Tenemos 5, lo que vos posibilidad de quieras. decirte que no. 2, 3 minutos. 3 Nada minutos, más, bueno. 3.
Vamos a hacer un ejercicio, les voy a hacer una propuesta, ya que estamos hablando del movimiento corporal y vamos a ver lo que le está pasando en sus cuerpitos. Entonces, ahora les voy a pedir que en este momento cada una o cada uno se dé cuenta, trate de identificar cómo siente su cuerpo con una palabra. En este momento, cómo siente su cuerpo, sin cambiar la posición, sin hacer nada raro. Esa palabra escríbanla ahí en una hojita, en un cuaderno que tengan, en el cero, algo. O recuérdenla si no tienen nada para anotar. Bueno, ahora les voy a pedir que cierren los ojos, empiecen tomando una respiración bien profunda, apóyense si pueden y están en una silla, su espalda en la silla. Si pueden, sus pies sobre el piso, si pueden, las piernas descruzadas. Y ahora con los ojitos cerrados vamos a hacer 3 ciclos de respiraciones profundas. Yo les voy a ir marcando, cada 6 segundos vamos a cambiar. Entonces vamos a inhalar por la nariz, inhalo, exhalo, sostengo, sin inhalar ni exhalar. Ahora vuelvo a inhalar. Inhalo por la nariz, bien profundo, lo más profundo que pueda. Exhalo y sostengo. Última inhalación profunda. Inhalo por la nariz. Exhalo. Sostengo. Sin abrir los ojos, continúo respirando normalmente. Identifiquen ahora cómo siento mi cuerpo. Y si hay algo, alguna zona que le pide un movimiento, un cambio, un acomodarse, háganlo. Y a la cuenta de 3, 2, 1, abren los ojos. Y fíjense cuál es la palabra que les sale ahora en cómo sienten su cuerpo ahora. Y lo que van a escribir en el chat es, pasé de, y ponen la primera palabra a la segunda palabra y miremos a ver qué pasa. Cada uno escriba ahí, pasé de la primera palabra a la segunda palabra, los dos estados, después de 3 minutos de respiración consciente. De pesado a liviano, de estar tensa, relajada, Mírenlo, de mírenlo. cansada a estar menos tensa, de bien a renovada, de cansada a liviana, de cansada a presente, de tenso a relajado, de tensa a plena, de cansancio a paz, de tranquila a relajada, de estar emocionada a estar relajada, relajadísima. Pasé de un cuerpo rígido a estar más consciente, de cansada a menos tensa, de Bueno, era eso, no quiero excederme con los 3 minutos. Lo hubiera hecho al principio, Mara. No, es porque quiero que se puedan ver que con una intervención de 3, 4, 5 minutos la magia ocurre y la magia está en nosotras, no, la magia está en nuestro cuerpo y en nuestra propia capacidad de poder ponerle atención, conciencia e interocepción ahí, un regalito. este es un ejemplo de cómo desde el cuerpo, desde aprender a parar, ¿no? Podemos también cambiar
este estado, esta percepción o ser conscientes de cómo nos percibimos, ¿no? Y ese es un gran aprendizaje para poder regularnos, regular nuestra conducta en lo que fuere, en el caso que estamos hablando hoy, en la conducta alimentaria. Aprender a parar es una de las grandes habilidades a entrenar, se puede entrenar a dar estos espacios reales de contacto con esta sabiduría del cuerpo. Y esta última dimensión, las metacognitivas y de sentido, tiene que ver con el sentido de identidad, ¿no? Muchas veces nos identificamos con nuestro modo de comer o nuestras patologías, ¿no? ¿No? Soy diabético, soy celíaco, soy vegano, ¿no? Soy comilona, soy golosa, soy adicta a los dulces, ¿no? Como la identidad de la comida o de nuestras enfermedades nos atraviesa. Entonces, poder observar esa narrativa interna que tenemos y conectar y poder no, ¿cómo sería? Desintes- Desintoxicarnos. Exactamente, Ah, no, mira. salir, romper de la identidad, no, Ah, no, Desidentificarnos. exactamente, desidentificarnos, poder generar una nueva identidad, conectar con la más propia, porque necesitamos construir una identidad que pueda sostener este cambio, pero el cambio no tiene que ser un deber hacia afuera, el cambio el cual necesitamos replantearnos, cuál es nuestro sentido, esta identidad que sostenga el sentido de cómo queremos estar, de conectar con el bienestar. Entonces, muchas veces también nos encontramos con esta falta de sentido, ¿no? En las personas, poder trabajar esos temas. Entonces, fíjense, en nutrición, bueno, ahí leía uno de los comentarios, cómo empezar a trabajar estos temas sobre lo emocional y que la persona no se sienta incómoda. Es que nosotros primero tenemos que atravesar estos temas, necesitamos abrazar y realmente sentir esta complejidad y realmente poder saber y ligar esto que creo que con tantas dietas o tantos protocolos o la receta mágica o las propuestas mágicas de soluciones, es como separado, ¿no? La tarea que hay que cumplir desde lo alimentario para sanarse, para estar bien, para comer bien. No, necesitamos integrarlo, ¿no? A poder abrazar esta complejidad y desde ahí empezar a trabajarla. Cuando nosotros podemos integrar esta complejidad, se vuelve más cómodo para nosotros hablar, nosotros los nutricionistas estoy diciendo, ¿no? Hablar de estos temas emocionales, ¿no? Sin querer hacer terapia, ¿no? O sea, para eso derivamos y trabajamos en conjunto con los psicólogos o el médico psiquiatra cuando se necesita también poder saber que tiene que ver, porque si una nutricionista no trabaja el comer desde lo emocional, somos también nuestras emociones, somos nuestro cuerpo, somos lo que comemos. Entonces, este comer emocional también va a ser parte, ¿no? Entonces, trabajar esta forma de ver, de sentirnos, Basta, chiquita. es importante en esa dimensión. Esto Todo creo el año tenemos. todo el año. Bueno, las habilidades claramente son del paciente, vamos a trabajar. La división también tiene que ver con ayudarnos a guiarnos en el camino. Nada es rígido, ¿no? Pero sí, la idea es que todos estos años en el que hemos ido acumulando nosotros como experiencia y trabajo, poder compartírselos para que más rápido lleguen cerquita de poder abordar esta complejidad. Entonces, decirles que nuestros pacientes ya no necesitan otra dieta o otro esquema nuevo, necesitan de un profesional que tenga esta capacidad de entender el sistema. Y el sistema más o menos que nosotros les vamos a compartir o les queremos compartir, tiene que ver con como tres etapas, ¿no? Uno en el que diagnosticamos o leemos este sistema, miramos los dominios, vemos, usamos estos instrumentos que son nuestras brújulas. Después vemos cuál es la dimensión que necesitamos empezar a trabajar. Vamos a trabajar sobre todas, pero vamos a ir decidiendo sobre cuál dimensión empezar a trabajar. Y después, en cada dimensión, vamos a poder desarrollar habilidades blandas y habilidades más duras o vinculadas a la transferencia de conocimientos.
y a cambios, por ejemplo, lo que significa la arquitectura del entorno, ¿no? Trabajar para, no solo para que el paciente identifique cómo el entorno lo influye, sino que pueda intervenir sobre ese entorno. Esto es la mejor síntesis que podemos construir para ustedes de este modelo Census 7D, que si a ustedes no les gusta, pueden sin duda construir el propio. Y yo tengo un regalito, pero antes del regalito, un regalito que de verdad me parece que les va a entusiasmar, pero antes del regalito, para que la Clau Me no quedé tranquila. se quede tranquila, les vamos a contar de nuestros cursos. ¿De qué se tratan nuestros cursos? Porque si no, ella les va a dar el regalito y no nos va a quedar más tiempo. Pero no se Entonces, vayan porque el regalito es un regalito genial. bueno, tenemos próximamente el inicio de una capacitación de la cual se llama así, Modelo Census 7D, ese es el nombre que le hemos puesto, eh, que es nueva, que no tiene que ver, o sea, tiene algo que ver con lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, pero más con esta nueva construcción e integración desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, ¿no? En donde ahí pusimos dos porque durante este año, en este ciclo, va a haber dos capacitaciones que tienen que ver con el modelo, tanto una mucho más teórica y otra mucho más práctica. Una es la del modelo Census 7D, que es la que comienza próximamente, ahora en abril, y el otro es el entrenamiento en psiconutrición, ¿no? En el modelo Census 7D vamos a presentar el marco conceptual así completo, son 7 módulos a partir de abril a octubre, con un cursado mensual de viernes y sábado, donde podemos más o menos decirles que va a haber un 70% de teoría y un 30% más de entrenamiento práctico, que es para quien necesita este mapa conceptual más bien completo, ¿no? Y este protocolo de diagnóstico integrado a este mapa conceptual. Y el entrenamiento en psiconutrición, ¿querés contarles vos? El entrenamiento, bueno, ya lo veníamos desarrollando, este es el tercer año que lo vamos a realizar, porque, bueno, nosotros ya hace muchos años que venimos enseñando y nos vimos en la necesidad de hacer una capacitación donde fuera más práctico, donde quienes ya nos vienen siguiendo y tienen como los conocimientos más básicos de todo lo que es la psiconutrición, hacemos más ensayo y entrenamiento. Es online. Pero aquí este es el único curso que sí pedimos asistencia en vivo, digamos, ¿no? Es online, pero sincrónico. El último módulo sí tienen la opción de venir de manera presencial a nuestra casa, aquí en Census, ya lo hemos Córdoba hecho Capital. Córdoba Capital, y quienes no puedan venir, haremos el vivencial, el último módulo más vivencial, de manera online. Pero bueno, tiene esa característica. Como es un entrenamiento, este sí pedimos esa asistencia porque se trabaja en vivo, ¿no? Hay cosas prácticas. Entonces, bueno, uno no puede ver las clases grabadas, digamos, de cómo otras personas entrenaron. Esa es la diferencia. Y más que nada este curso de entrenamiento en psiconutrición, que se empieza en junio, es para quienes ya tienen un conocimiento en psiconutrición o han hecho otros cursos con nosotros o están más trabajando ya en esta mirada más integrativa. Por eso sí va a haber un poco de teoría en este curso, bueno, presentando también el módulo, este modelo 7D, pero es más que nada de práctica. En cambio, el modelo Census 7D es todo para quienes no han tenido acercamientos a lo que es la psiconutrición o quieren aprender a integrarlo en su práctica, ¿no? ¿De dónde vienen estas dimensiones? ¿Qué significan estas dimensiones? ¿Qué habilidades podemos trabajar en estas dimensiones? ¿No? Todo eso lo enseñamos teóricamente y también hacemos ejercicio práctico porque algo quienes nos conocen ya lo saben, que nos caracterizan, es esto de que necesitamos primero pasarlo por el cuerpo, ¿no? Y Fíjense que rápido, en 3 o 5 minutos, pudieron hacer ahí esa percepción de cambio, ¿no? De pasar de rígida a relajada, de intranquila a cómoda. Bueno, y esto es como un pasaje por el cuerpo, ¿no? Donde se aprende de una manera mucho más real y mucho más tangible que solo que la pura teoría, ¿no? Es como bajar ahí a lo que nos habita, que es el territorio de nuestro cuerpo.